ocupar el lugar del compañero Carlos Varela hoy, que está en La Paloma, donde se realiza una sesión extraordinaria, ¿no? Legislativa por los 140 años del balneario. Sí, muy buenos días. Buenos días. Vamos a tratar de representar a Carlitos Varela de la mejor manera posible. Carlitos que se nos fue, ¿no? Sí, porque... No, pero con mucho disgusto, pobre Carlos, porque no podía integrar, bueno, esta primera vez que además se vio postergada, porque tuvimos un feriado en el medio y todo lo demás, pero bueno, finalmente todos en la cancha, en esto que pretende ser una conversación entre todos, pero que defina la campaña que estamos viviendo, ¿no? A veces con más tonos, a veces con menos, pero bueno, la semana pasada fue un poco agitada, no sé quién empieza. Max. Bueno, muchas gracias. No está Abdala, que democráticamente, Max. Por orden Está alfabético entrando. me tocaba ser último, pero de todas maneras. No, a ver, estamos ya empezando el último tramo de esta campaña, ¿no? Estamos justo a ya menos de 2 meses. Y se está instalando un poco el clima que se va a vivir. Ya aventurando un poco alguna opinión, ¿no? Me parece que es una campaña tal vez un poco chata en cuanto a contenidos, donde se están incorporando muchos temas de índole más anecdótico y de forma y poco de contenido de propuesta, ¿no? Cosa que en realidad me parece que nos debería preocupar un poquito, ¿no? Porque aparte, si en esta etapa no instalamos de alguna manera una discusión de propuestas, en los últimos días siempre son peores, ¿no? Porque digo, cuando entramos en la vorágine de los spots publicitarios en televisión y de esa, recién hablábamos con Gerardo justamente, que llega un momento que después la televisión termina saturando, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a preocuparnos, ¿no? Al final de cuentas estamos jugando el futuro del país en esta campaña. Bien, le damos la bienvenida a Pablo Abdala, que acaba de llegar, que le correspondía el primer lugar por la A. Pero bueno, lo tomó Zapolinsky, al revés fue. O sea que mi estrategia funcionó, llegué tarde y por lo tanto logré hablar último. Eso me pasa por meterme con parlamentarios. Bueno, sí, ¿quién sigue? Y bueno, entonces invertimos, si no es de orden alfabético... Va último. Ciérrala, ahí va, lo en vez de hacemos al abrir, revés. ciérrala. Sí, entonces, si yo coincido con lo que planteaba Max, es una campaña que en principio aparece medio falta de debate profundo de ideas, ¿no es cierto? Pero creo que sí, que ya se empezó a percibir dos cosas. Creo que se percibe un ánimo distinto de la gente, hay una mayor propensión a conversar de estas cosas en los ámbitos del trabajo, en las conversaciones en las esquinas, ¿no es cierto? Eso es la percepción que tengo, y creo que sí, que se empezó a discutir mucho más sobre ideas, sobre contenidos. Obviamente una campaña que va a saturar posiblemente en la televisión, como planteaba Max. Yo coincido de que hay que tener cierto cuidado, y no tengo la receta, además sé que hay que tener cuidado y no tengo propuesta para no saturar en la televisión con que las tandas sean insoportables para la gente. Ese es un riesgo que se corre, pero más allá de ese fenómeno, reitero, previsible, coincido de que es una campaña que hasta ahora parecía con poco debate, y parecería que la última semana estamos felizmente encauzando la campaña hacia un debate de ideas. Abdala, Pablo. Bueno, ahora sí, con mucho gusto. De vuelta en una tertulia. Es un placer reencontrarme contigo y con la audiencia. Yo coincido en buena parte de lo que se ha dicho, capaz que con algún matiz. Comparto, sí, que es una campaña atípica, por lo menos uno tiene la tendencia a comparar lo que estamos viviendo con lo que vivimos en el pasado, con las campañas de antaño, de no hace tanto tiempo. Estoy hablando de la vuelta a la democracia para acá. Y bueno, y realmente es una campaña corta, fría en cuanto a que la participación de la gente es relativamente escasa, pero eso hay que inscribirlo en la realidad del tiempo que estamos viviendo. Es decir, en el año 84, en la campaña del 84 como la del 89, por ejemplo, las redes sociales no existían. Hoy mucha gente participa y milita a distancia o interactúa a través de las redes sociales, no necesariamente participando de asambleas o concurriendo a comités. Creo que el régimen electoral en algún sentido condiciona todo esto. Es decir, ahora tenemos por lo menos 2 elecciones o 2 campañas grandes en un año, por no decir 3, en la medida en que después seguramente habrá balotaje, pero la campaña hacia las elecciones internas representa un esfuerzo enorme para los partidos políticos y para las agrupaciones, y satura un poco a la gente y la cansa. Entonces, naturalmente eso condiciona que ahora hacia el mes de octubre el involucramiento de la gente también se demore un poco.
Yo creo que igual no es una campaña carente de contenidos. A mí me parece que los candidatos, cada uno en las oportunidades que corresponden, dan sus ideas, son interpelados por la prensa o interrogados por la prensa y responden sobre los grandes temas de la vida del país. Capaz que asistimos un poco a un diálogo de sordos, porque cada uno habla de lo que quiere cuando quiere, y sería muy conveniente que el debate se institucionalizara un poco más. No estoy refiriéndome solo al debate entre candidatos presidenciales, que me adelanto a decir que ayudaría mucho, por otra parte. Pero tal vez todavía no se haya organizado o sistematizado el debate en términos de que los medios de comunicación, que son un actor clave en todo esto, entiendo yo, todavía no han dedicado los espacios que tradicionalmente se dedican, pienso en la televisión, es decir, salvo uno de los canales más conocidos y uno de los programas políticos más conocidos, en el resto de la oferta televisiva todavía no han aparecido programas periodísticos que permitan de pronto que debatamos dirigentes de distintos partidos, y eso ayuda a calentar la campaña y al mismo tiempo motive a que se generalice el debate en la sociedad. Pero fuera de esto, y dadas las características particulares que tiene este tiempo, yo creo que tampoco tenemos que lamentar una campaña electoral que en tal caso sea anodina o ajena a las necesidades de la gente, y que seguramente con el paso de los días se va a ir calentando, esperemos que en el buen sentido del término. De todas maneras, esto de los debates también tuvo una suspensión por parte del Partido Nacional, ¿no? Nosotros veníamos, por ejemplo, debatiendo lunes y miércoles sobre determinados temas. Se nos dijo que si no debatían los presidentes no seguían los debates técnicos, o por lo menos por ahora no seguían, claro, y por eso hicimos una suspensión hasta ver si los podemos retomar en algún momento. Los que se habían hecho venían muy bien. Bueno. Debo aclarar, porque está bueno eso de que haya programas arriba de la mesa y la gente pueda saber cuáles son las ideas en forma más tranquila y con más tiempo. Sí, yo creo que nosotros corremos el peligro en los últimos tiempos que las campañas, con el avance, bien como decía, de las redes sociales, terminemos convirtiendo la discusión de ideas en una discusión en 140 caracteres de Twitter, ¿no? Que está muy bien, los medios tecnológicos como con el avance de la sociedad está perfecto, y creo que tenemos que trabajar sobre ellos, pero hay una tarea de intercambio de posiciones, de posturas, de programas, de ideas, que en realidad estamos un poco carentes, ¿no? Yo creo que en nuestro país nos falta un poquito esa madurez que existe ya en los países desarrollados, donde notoriamente el debate básicamente entre los candidatos a la presidencia está prácticamente institucionalizado. Nos falta un poco esa madurez como para entender que la ciudadanía se merece esas posibilidades, ¿no? Que es un elemento más, y que de esa manera ayudamos a profundizar el intercambio de ideas. El tema del debate va para su gallinero. Sí, nosotros compartimos que la sociedad tiene que debatir, nos parece muy bien. De hecho, estamos en este ámbito a tales efectos. A nosotros nos parece que concentrar en el debate televisivo, en un formato de show, no lo quiero desmerecer, ¿no? Pero simplemente el tema de un debate en el que, por ejemplo, deberíamos establecer entre quienes se hacen, por ejemplo, entre los dos que van a pugnar la presidencia de la República, ¿no? Una situación binaria. Para poner los ejemplos de Estados Unidos, es muy claro de que está el candidato del Partido Demócrata y el candidato del Partido Republicano. Acá deberíamos dar exacto, bueno, ahí va, y ahí creo que estamos entrando en una característica que tiene que ver con el debate democrático, y que tiene que ver con reconocer las realidades. Yo creo que efectivamente hay dos formas distintas de ver el país. Hoy el Frente Amplio tiene instalado en el gobierno, el Frente Amplio ha podido desplegar sus políticas en forma distinta a lo que le hicieron los partidos tradicionales, los partidos históricos. Yo creo que los propios votantes de los partidos tradicionales lo han demostrado con su actitud. No tienen mayor inconveniente cuando están obligados o cuando se los enfrenta a una situación de decidir entre uno y otro bloque, entre esas dos mitades que más o menos el Uruguay reconoce desde hace mucho tiempo, naturalmente lo deciden. Pasó con los blancos cuando votaron al gobierno de Valle, pasó en la última instancia de balotaje,
los colorados apoyando al candidato del Partido Nacional. Yo creo que es una cosa muy natural y hay que reconocer que hay dos bloques, dos mitades que se reconocen en el país, que tienen matices internas, el Frente Amplio las tiene, no es lo mismo obviamente en el bloque opositor el Partido Nacional que el Partido Colorado, pero grosso modo creo que sí, estamos hablando de dos mitades. Este no es un tema nuevo, esto es un tema que, para citar a dos, Julio María Sanguinetti habló en su momento de que el país se encaminaba hacia dos familias ideológicas. Seregni planteó también de que se iba hacia un nuevo bipartidismo. Creo que esa visión que tuvieron personas con capacidad de proyectar hacia adelante se está dando, y bueno, creo que forma parte del debate de estas dos visiones, reitero, con matices. Naturalmente hay matices entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero esencialmente han gobernado así. Cuando Valle fue gobierno, había una bancada conformada por el Partido Colorado y por el Partido Nacional que le daba sustentabilidad, le daba la gobernabilidad. Lo mismo pasó con el gobierno de Lacalle y con el segundo de Sanguinetti. O sea, siempre hubieron mayorías parlamentarias a tono con el proyecto de país que se impulsa. Y bueno, del otro lado está hasta ahora la bancada del Frente Amplio defendiendo el proyecto distinto al de los partidos tradicionales. Los dos partidos gobernamos y es bueno que como carta de presentación, solo como carta de presentación, yo creo que hay que hablar mucho del futuro, pero como carta de presentación los dos bloques hemos gobernado, y también es bueno asumir cómo le ha ido al país cuando gobernó uno u otro bloque, y eso es parte del debate. Sí, yo creo que es parte del debate, y bueno fuera que fuera parte del debate entre los candidatos a la presidencia de la República, que me parece que es la expresión superlativa del debate político, y es lo que seguramente ayudaría de mejor manera a que la ciudadanía pueda acceder a la mejor información y al mismo tiempo pueda analizar las propuestas en la medida en que se contrasten entre los principales voceros, que en una elección presidencial como la que tenemos en octubre, que además de presidenciales parlamentarias, bueno, son los candidatos a la presidencia, y eso lamentablemente no se da. Lo que decía Gerardo, yo lo entiendo. El tema es que, es decir, en el Uruguay, yo diría, no hay un bipartidismo, como decía muy bien Max, en la medida en que hay un sistema de partidos muy fuerte, que yo diría es donde reposa en buena medida la fortaleza de la democracia, ¿verdad? Si bien el sistema de balotaje, el sistema de dos vueltas, que es el que tenemos electoralmente en el Uruguay, tiende al bipartidismo, eso es lo que enseña la ciencia política, sin embargo, las tradiciones, yo diría, y las historias son tan fuertes, y por lo tanto además condicionan tanto los perfiles y las propias identidades y la propia genética partidaria, que en Uruguay tenemos más de dos partidos, ¿verdad? Y tenemos un sistema de partidos variado, rico y diverso, y me parece que eso es una circunstancia saludable. En tal caso, creo yo, lo que ha ocurrido, o lo que a mi juicio explica, más que el concepto de las familias ideológicas en el que no creo, pero lo que explica las coincidencias objetivas que electoralmente pudieron haberse dado entre nuestros partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, en las últimas dos elecciones, o en la del 99 y en la del 2004 y en la del 2009, en las últimas tres, fundamentalmente es la circunstancia de que el Frente ha ejercido con mayoría parlamentaria cuando le ha tocado gobernar, y desde ese punto de vista, a nuestro juicio, ha gobernado, lo digo con enorme respeto, pero ha gobernado para una mitad, y la otra mitad quedó del otro lado. Y eso a mí no me parece saludable. Por eso es que yo creo muy bueno, y ojalá se llegue a confirmar, la perspectiva que hoy todos los encuestadores anuncian, en el sentido de que ningún partido tendría mayorías parlamentarias. Yo creo mucho, yo más bien me defino como parlamentarista, lo digo sinceramente. En eso he ido evolucionando en mi pensamiento, y creo que cada vez me identifico más con las democracias europeas, en cuanto a construir gobiernos sobre la base de los acuerdos parlamentarios, que permitan, por lo tanto, la riqueza de entendernos entre partidos que en principio podemos parecer diversos. Entre otras cosas, las dificultades que se han dado es que con el Frente nosotros tenemos coincidencias importantes con determinados sectores, pero lamentablemente con otros sectores con los que no tenemos ninguna coincidencia porque tienen un discurso más bien exageradamente ideologizado, terminan estos imponiendo su posición, y bueno, y allí es donde lamentablemente se han generado históricamente, o en la historia reciente, los bloqueos que hemos tenido, o las dificultades que hemos tenido, que yo espero se puedan superar en la medida en que venga un nuevo sistema político después de esta elección. Yo creo que esta elección puede representar un quiebre, lo digo francamente, y puede representar una oportunidad de renovación en todos los partidos políticos. En el mío se viene procesando, y creo que puede ocurrir en todos, y va a ayudar mucho, reitero. Creo que vamos a tener un nuevo mapa político y un nuevo escenario si ningún partido obtiene, como aparentemente, por lo menos no va a obtener,
mayoría parlamentaria en la primera vuelta. Ahora, lo digo con toda sinceridad, creo que el debate ayudaría y ayudaría mucho. Y no me afilio al concepto del show mediático. En todos los países del mundo, las democracias europeas, en los Estados Unidos, en países que no son bipartidistas, las democracias europeas compiten más de 2 partidos con posibilidades relativas y todos debaten. En Brasil está por debatir o está debatiendo la presidenta de la República, que es candidata al oficialismo, con Marina Silva, que es su principal desafiante. Es un hecho natural, es un hecho necesario. Y creo que además no hay que pensar en una sola instancia, hay que pensar en una secuencia de debates que jalonen la campaña, porque el debate no es solo la hora o las 2 horas en la que los candidatos presidenciales se enfrentan, es lo que deja, son los insumos que de allí surgen, que después alimentan el debate político y el debate electoral a todos los niveles. Yo creo que ese es el valor y la riqueza que tiene, que lamentablemente en el Uruguay, bueno, por decisión de uno de los candidatos por lo menos, no se ha podido llevar a la práctica en los últimos tiempos. Zapolinsky. Sí, algún aporte, ¿no? No termino antes de los argumentos que se manejaron. Yo no creo en las familias ideológicas en realidad en el Uruguay. Yo creo que aquí, como bien decía Pablo, hay un sistema muy consolidado de partidos políticos. Creo que debe ser un orgullo también para nuestro país el hecho de que podamos tener este sistema de partidos. Uruguay ha tenido una larga historia cuando los 2 partidos fundacionales eran prácticamente los protagonistas, o por lo menos tenían el 90% del caudal electoral, una larga historia de encuentros y desencuentros, de guerras fratricidas en realidad. Estamos cumpliendo 110 años de Massoyer justamente, ¿no? Sin embargo, pese a eso, con una, creo, sabiduría interesante, nuestros antecesores supieron ir llevando un gobierno en el país, en las distintas etapas en las que se vivió, de poder lograr los acuerdos que pudiera llevar en beneficio de la ciudadanía. Y un poco hacia allí debemos dirigirnos. Entonces, cuando hoy en día existe un balotaje, bueno, los últimos procesos, los últimos hechos han dado de que siempre estuviera el Frente Amplio con una como primer fuerza en realidad en caudal, y por eso se generan los acuerdos que deben de realizarse a efectos de posicionarse en un sistema de balotaje como el que tenemos, que yo insisto, el sistema de balotaje, entiendo yo, en realidad lo que le da es más libertad a la gente. La gente sabe que en primera instancia va a elegir su mejor opción, siempre se ha dicho, en primera instancia se vota con el corazón, en segunda instancia se vota con la razón. Después, cuando quedan los 12 candidatos más votados, entonces uno aplica su razón a establecer a quién quiere apoyar adecuadamente. Entonces, en ese esquema, en el cual yo creo un sistema consolidado de partidos, 3 partidos que reúnen de alguna manera la gran mayoría de la adhesión de la ciudadanía, lo que falta sí es ese intercambio razonable. Y el día que logremos entender que el tema del debate no pasa por la conveniencia o no en virtud de cómo vienen las encuestas, porque las encuestas pueden cambiar y como de alguna manera están cambiando los datos de las encuestas y como pueden cambiar, y como si no cambian en esta instancia puede ser para otra instancia electoral en el futuro, en cuanto a la composición de los distintos partidos. El día que entendamos que el debate no va en virtud de la conveniencia o no en virtud de las encuestas, sino que es un concepto institucionalizado para poderle dar más posibilidades a la ciudadanía, llevemos por los caminos adecuados el gobierno de la República para poder generar esas soluciones. Si no vamos a cuartelar en cada una de nuestras posiciones y en nuestra barricada, vamos a tener problemas. Entonces, lo que yo digo es, creo que no vamos a tener mayoría parlamentaria, tenemos que lograr grandes acuerdos a nivel nacional. Hay algunos temas, y tiene un poco la cuestión arriba de la mesa, pero hay algunos temas que creo que son preocupantes. La educación, en primer término, la seguridad, la salud. Ya hoy en día no discutimos tanto sobre algunos aspectos de la economía como en otras campañas. Hoy discutimos, y me parece bien que así sea, sobre temas de necesidad social. Y es bueno que pase, porque parecería ser que esa debe ser la evolución razonable en un país como el nuestro. Entonces, dediquémonos a ver si parecería insólito que no podamos lograr encontrar soluciones en esos ámbitos, que podamos encontrar un factor común. Y un último agregado a estos comentarios.
Gerardo planteaba, por ejemplo, las dificultades para elaborar ley de presupuesto y demás. Yo creo que en algunas cosas, por lo menos el equipo económico del gobierno, por lo menos en este último periodo, tenía más afinidad con las posiciones en los partidos colorados, el Partido Nacional, que los problemas que tenía adentro mismo del gobierno. Entonces, lo bueno es capaz que conseguir grandes acuerdos nacionales que abarquen a todos, porque nadie puede tal vez terminar rehén de sus propios problemas internos, como creo que pasó en algún momento, y fue notorio la existencia en algún momento de prácticamente dos equipos económicos que generaban algunas distorsiones en el andar del gobierno. Ray. Sí, yo creo que reitero el concepto de que parece bastante consolidado esa visión compartida, no por nosotros, los dirigentes políticos, sino por los ciudadanos mismos. Es mucho menos problema se hacen los ciudadanos colorados de votar un blanco y los blancos votar a colorado. No tienen tanto problema, es así, naturalmente se ha dado. Entonces me parece que insistir mucho sobre la identidad tiene que ver con los perfiles, pero hay una visión mucho más compartida de blancos y colorados que la diferencia del Frente Amplio. Esto parecería que cualquier persona que nos escucha razonablemente puede entender de que tenemos una visión así. ¿Eso nos obsta a ponernos de acuerdo en algunos temas? Yo creo que no. Y Pablo señalaba un objetivo. Cualquier gobierno, las mejores prácticas del gobierno recomiendan tener asegurados ciertos mecanismos de gobernabilidad. Esto es, bueno, pongámonos de acuerdo en los grandes temas que aseguren de que yo cada tanto no tengo una crisis parlamentaria de que se trancan todas las leyes. Yo creo que desde ese punto de vista es obvio de que asegurar la gobernabilidad. Cuando tú tienes una mayoría parlamentaria propia, que fue lo que ha pasado con el Frente Amplio y que nosotros aspiramos a que eso se vuelva a dar, se facilita más, hay una gobernabilidad más sencilla, y si eso no se da, habrá que forzarse a construir acuerdos. Pero ya ahí entra en una etapa de negociación donde la identidad del proyecto que votó el votante tiene que ser necesaria y obligatoriamente discutida y negociada con fuerzas que en principio aparecen como distantes. A veces desde la oposición se plantea de que en economía no tenemos tantas diferencias. Entonces, a mí me parece que hay algunas picardías que son parte de la campaña que establecen lo siguiente. Lo que tenemos, o lo que hemos aprendido, y yo recojo también el guante de que a veces desde la izquierda también el ejercicio del gobierno nos permitió a nosotros tener una visión distinta sobre la importancia de determinados instrumentos. Tenemos la coincidencia en los objetivos. O sea, no hay hoy en el elenco político uruguayo alguien que sostenga de que tener una inflación de más de un dígito no es un gran problema para el Uruguay. Esto hoy ya no sucede, ¿tá? Entonces yo creo que sí, en los objetivos de que la inflación es un problema a controlar, de que las cuentas del Estado hay que controlarlas, de que dependiendo de las coyunturas uno puede tener un poquito más de déficit fiscal, pero no tiene que tener un déficit estructural, es decir, no tener una estructura en la que sistemáticamente se gaste más de lo que entra, y ni que hablar en los aspectos regulatorios. O sea, creo que el Uruguay tiene suficiente y dolorosa experiencia de la crisis del año 2002 y 2003, donde el descontrol sobre los bancos espero que no vuelva más. Entonces, me parece que esas experiencias, esas coincidencias de objetivo, las tenemos los distintos partidos políticos con matices. Ahora bien, creo que nuestras diferencias son, a la hora de construir la política tributaria como una política tributaria que es el corazón de la política económica y la macroeconómica, la política salarial, nosotros tenemos enormes diferencias. Esto es, nuestra reforma tributaria fue enfrentada y ha sido batallada durante 10 años, tanto por el Partido Nacional como el Partido Colorado, con matices, con distintas propuestas, pero en contra de la reforma tributaria, que para nosotros ha sido un pilar de los éxitos notorios en la mejora de la calidad de la vida de la gente. En la política salarial, lo mismo. Nosotros tuvo que llegar el Frente Amplio a instalar por ley la negociación colectiva. Y yo en esto hablo un poquito con la experiencia que tuve en el movimiento sindical. La negociación colectiva
no le mejora la calidad a el bancario, al de la bebida, al de la UTE, a los gremios grandes, no le hace. La negociación colectiva, los consejos de salario, es un buen instrumento para los pequeños, para los que tienen más dificultades de organizarse. Entonces, me parece que ese tipo de cuestiones, de dónde se saca el dinero, ¿no? Nuestro sistema tributario, hacia dónde se enfoca el gasto, notoriamente con los gobiernos del Frente Amplio, el gasto social en educación, en salud y en seguridad ha tenido no solamente un incremento porque es mayor, porque el país creció y hay más plata para gastar, sino que ha tenido un porcentaje distinto. De cada 100 pesos que entraban antes se destinaba para el gasto social, menos cantidad de pesos de cada 100 que entran ahora, porque hay un enfoque hacia estas áreas prioritarias distinto en los gobiernos del Frente Amplio que los gobiernos tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado. Y ni que hablar con la política salarial. Estamos en estos 10 años en el mayor crecimiento del salario y las jubilaciones que se explican por el crecimiento económico, ni que tal vez, pero se explican particularmente por una política económica que puso en el centro de la redistribución, como un pilar muy importante de la redistribución, los consejos de salario. O para hablarlo más claro, más allá que ustedes han criticado y critican los planes sociales, y el famoso tema que hay que enseñarle a pescar y no darle el pescado, todo eso, ¿no? Más allá de eso, que a veces hay que acordarse cómo estaba la gente haciendo cola para comer un plato de comida, que esa era la realidad que tenía que atender el plan de emergencia. Eso ha explicado que mucha gente salga de esa situación. Pero el centro de la cuestión redistributiva ha sido el trabajo. Nunca hubo tanta gente con trabajo en el Uruguay como en los gobiernos del Frente Amplio, y nunca crecieron tanto los salarios y las jubilaciones. Y esto es parte de una política distinta a la que aplicaron ustedes gobernando. Sí, yo creo que nosotros discrepamos sobre todo en los instrumentos y en el estilo de gobernar y en la gestión, más que en las orientaciones ideológicas. Somos distintos, de luego que somos distintos, nadie pretende sostener lo contrario. Ahora, yo me opongo a las visiones maniqueas y a sostener la tesis o legitimar la tesis de que los buenos, los sensibles, los partidarios de la protección obrera están de un lado y los malos y los insensibles y la derecha reaccionaria está del otro. Yo no me ubico en ninguna de los dos bandos. Francamente creo que vivo en un país donde en realidad estos valores, los valores de la sensibilidad social, el sentido de la protección del más débil, aparecen y están encarnados en todos los partidos políticos y en el sistema político y en la sociedad misma. Cuando digo que algunas barreras ideológicas se han derrumbado, ¿a qué me refiero? Bueno, a que el Frente gobernó y ahora para el Frente entonces la inflación es mala palabra y, como decía bien Gerardo, hay que luchar para que la inflación no sea de 2 dígitos, y para eso el ministro Vergara sostiene la necesidad o la posibilidad de desindexar salarios, que cuando el Frente estaba en la oposición eso era imposible o inconcebible en el pensamiento económico de ningún Frente Amplista. Hay una lucha frontal contra la evolución de los precios, y no me parece mal, al punto tal de que se ensayan medidas como, un tema que conoce bien Gerardo, rebajar las tarifas de UTE a fin de año para que eso no impacte en la inflación, hacer acuerdos con los supermercados para que determinados precios no suban. Ahora, ¿cuál es la consecuencia económica de eso? Bueno, que entonces, como la inflación no supera los 2 dígitos o no llega a los 2 dígitos, hay un solo aumento de salarios públicos por año y un solo aumento de jubilaciones por año. De lo contrario, el gobierno tendría que otorgar un segundo aumento. La ley de las PPP en la que yo trabajé es un buen ejemplo de la evolución ideológica y de cómo algunos mitos se han derribado. Lo digo con toda sinceridad, la aplicaron poco, pero la ley en la que todos coincidimos, todos votamos en el año 2010 de la asociación público-privada, es más o menos tan privatizadora o no privatizadora, según como se la quiera catalogar, que la ley de empresas públicas del año 92, lo digo con franqueza, porque permite todo. En nombre de la asociación entre lo público y lo privado, permite todo. Después se aplicó poco, esa es otra discusión, pero como instrumento jurídico, francamente, implica una intervención del capital privado en la obra pública y en los servicios públicos que no tiene límites. Entonces, esas son las cosas que yo digo que han cambiado. Y a mi juicio, en todo caso, tratemos de traer lo bueno. Creo que cambian para bien. Y cuando digo que discrepamos en los instrumentos, el impuesto a la renta para nosotros no es un cuco. El Partido Nacional lo implementó en los gobiernos de la década del 60. Después lo derogó porque rendía poco desde el punto de vista de la recaudación. O se derogó. Está en el programa de gobierno del Partido Nacional, no de esta elección, de la elección anterior. No lo vamos a modificar. Vamos a tratar de hacerlo más justo. Porque nosotros tampoco nos enamoramos de los instrumentos. Es decir,
Los instrumentos no son fines en sí mismos, son instrumentos que ayudan a un mejor resultado económico y a un mejor resultado social. No estamos en contra del MIDES, no estamos en contra de las políticas sociales. Repito, hemos diferido en todo caso en la forma de implementarlas, en la forma de administrarlas. Ahí puede ser, esos son temas de gestión, ¿verdad? Fundamentalmente. Los consejos de salarios se interrumpieron en el gobierno del Partido Nacional. Ahora, esto no es blanco o negro. Yo el otro día tuve un debate con el diputado Puch, que es muy apasionado de los temas laborales, igual que yo, y queda claro que en el gobierno del Partido Nacional hubo avances muy importantes desde el punto de vista sindical. No, formalmente no se convocaron los consejos de salarios, pero hubo una intensísima negociación colectiva. Yo llevé a ese debate, hoy no lo traje, la cantidad de convenios que se inscribían todos los años, en el 91, en el 92, en el 93, y por arriba de 100 convenios colectivos, se negociaron en todas las ramas de la actividad, por fuera de los consejos de salarios, pero se negociaron ajustes salariales en el año 90 porque veníamos con una inflación enorme del 130% ese año, que a partir de ahí se empezó una política de combate a la inflación. Pero se integró el PIT-CNT al Banco de Previsión Social, se integró el PIT-CNT a la Comisión Sectorial del Mercosur, que en aquel momento era muy importante porque el Mercosur empezaba como proyecto de integración regional, se creó la JUNAE, la Junta Nacional de Empleo, con integración tripartita, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que los países reconocen una saludable continuidad, y sobre todo el nuestro, y no se refundan o no empiezan de nuevo cada 5 años. Que después cada gobierno tiene su propia impronta, su propio estilo, naturalmente que sí, porque obviamente no somos iguales. Ahora, termino con esto. Tal vez lo que nos una más al Partido Nacional y al Partido Colorado en este momento no es tanto no son tanto las coincidencias ideológicas, sino más bien una condición objetiva, y es que estamos en la oposición y queremos cambiar, queremos que cambie el gobierno. Entonces eso, en tal caso, determina una coincidencia que objetivamente es así. Y el Frente representa la continuidad, y lo digo con respeto, ¿tá? Con características propias de esta etapa que se inicia, pero representa el continuismo del partido que está en el gobierno. Nosotros queremos representar el cambio. Cambiar en el sentido de que cambie la ecuación política. Y en eso hay una coincidencia objetiva. Ahora, tampoco quiere decir eso después que la fidelidad partidaria sea del 100%, porque está demostrado que ni todos los blancos votamos a Valle, ni todos los colorados votaron a la calle, porque la gente es libre. Y la elección de noviembre va a ser una elección donde cada quien va a determinar su voto como le venga en gracia. Esos son un poco los comentarios que me parecía bueno agregar. No, porque Gerardo en realidad le puso un poco de pimienta a la discusión y está bueno que así sea. Estaba durmiendo, entonces. Entonces, primero que me parece sensacional que reivindique la ley ballista de Amézaga de la creación de los consejos de salarios, ¿no? Que los blancos votamos. Que los blancos votaron, y el frente no existía. Pero Frugoni ayudó mucho, Solo que nosotros tenemos una concepción más global, por eso es que somos históricamente y actualmente totalmente convencidos que estamos en contra del sistema tributario que grava el trabajo de los uruguayos, y por eso es que nos hemos opuesto tan radicalmente a la instalación del IRPF, a diferencia probablemente del Partido Nacional. Ya Valle y Ordóñez hablaba de que estaba en contra de ese impuesto al que denominaba oribista en aquel entonces, en un editorial de diario El Día del principio del siglo XX. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos realmente de que las cosas que se hacen bien hay que mantenerlas. Nosotros estamos convencidos que el sistema de consejos de salarios debe prevalecer. Ya les digo, nosotros reivindicamos en realidad los orígenes, lamentablemente hubo algunos periodos de gobierno los últimos tiempos, en medio de circunstancias especiales que no se mantuvieron, nos parece perfecto que se mantengan. Nosotros redoblamos la apuesta incluso, nosotros planteamos de que tendríamos que establecer un sistema de alguna manera de consejos de salarios también con el sector público, que hoy en día no lo tiene. Se lo planteamos incluso hace unas semanas cuando visitamos al PIT-CNT. Por lo tanto, no nos duele prendas en estos temas. Creo también que hay algunos conceptos que, si bien estamos todos convencidos, no se están llevando adecuadamente. Por ejemplo, Gerardo planteaba que hoy en día todos estamos de acuerdo en que no podemos mantener un déficit fiscal crónico, que el tema de la inflación. Sin embargo, en este periodo estamos teniendo niveles de déficit fiscal realmente preocupantes. En ese presupuesto del que hablaba Gerardo al principio de esta legislatura que se aprobó, se preveía para el último año, si no me equivoco, un déficit fiscal del 0,7%. Y vamos a tener como 3,5%, cifras realmente preocupantes.
Este periodo de gobierno lo que mantuvo fue un déficit fiscal creciente, con un PBI también creciente, lo cual también asusta, porque la otra vez me hablaba una gente, me decía que muchos de los economistas hablan de porcentajes y de PBI, la gente no termina de entender. Yo lo que digo es que cuando estábamos en plena crisis, teníamos un déficit fiscal de el entorno del 3%, que eran 400 millones de dólares de déficit. Hoy en día, con la bonanza de los últimos 10 años, tenemos un déficit fiscal en el mismo porcentaje del PBI, o más todavía, y eso corresponde a 1.800 millones de dólares. Quiere decir que el país le están faltando para funcionar todos los años, en virtud de la estructuración del gasto que se ha realizado, 1.800 millones de dólares. Y el día de mañana, cuando si la coyuntura no es tan adecuada como hoy en día, esperemos que no, que se mantenga, pero el PBI por diversos motivos pueda descender un poco, esos gastos en los cuales estamos incurriendo son muy difíciles de bajar. Entonces ese porcentaje de PBI pasa a ser mucho mayor. Son temas peligrosos porque nos da la pauta que, si bien todos pudimos tener cierto concepto afín en cómo llevar la economía, y yo reitero, en realidad tenía, me parece, el equipo económico oficial del gobierno más apoyo de colorados y blancos que a veces desde sus propias filas, donde era sistemáticamente bombardeado en diversos temas. Entonces, pero si logramos afinidad, pero entonces tenemos un problema de gestión importante, porque somos afines a ciertos conceptos, pero que esos conceptos no se están alcanzando. Entonces, esos son los temas que nos tienen de alguna manera que preocupar. Hemos disfrutado una gran bonanza en los últimos 10 años. Yo no creo mucho tampoco, y con todo respeto a Gerardo, en ese criterio fundacional, ¿no? Es decir, hemos tenido 10 años de bonanza por una serie de factores que se iniciaron en la salida de la crisis del año 2003. Salida de la crisis, que algunos referentes del Frente Amplio han elogiado, como ha sido el vicepresidente Astori, y otros en su momento bombardearon, como es el actual candidato a presidente Tabaré Vázquez, que en marzo del 2003, cuando estábamos en plena gestión de canje de deuda, que fue un poco de alguna manera la operación que permitió la salida definitiva de la crisis, el doctor Tabaré Vázquez se alineaba al Fondo Monetario y clamaba por que sigamos la línea del default. Entonces digo, esos son incertidumbres que uno genera. ¿Quién es quién en esto? ¿Qué conceptos estamos defendiendo? Por suerte creo que hay algunos temas que hemos ido, yo acepto, consolidando un concepto general de la posición política del país, pero siempre se generan temores, quién realmente termina manejando las riendas de la economía en el gobierno, si es el equipo económico oficial con lo que ha propugnado, o es quienes lo han querido bombardear en algunos temas. Son muchas incertidumbres, ¿no? Nosotros lo que buscamos siempre es generarle más certidumbres a la gente para que tenga una opción clara de definir su futuro. Sí, yo... La palabra gestión apareció varias veces. Sí, acá, y voy a ir a eso, pero me parece que hay un concepto que se ha planteado acá arriba de la mesa y que yo lo subrayo, porque si no, damos la imagen de que no es posible acordar de nada, y no es así. Yo creo que evitar la tentación refundacional es un deber que tenemos todos, absolutamente todos, no creer nunca, ¿no? Y es una tentación, lo que hemos ejercido el gobierno, ¿no? Tenemos una tentación. Yo tuve... La vida empieza cuando yo llego. Claro, yo tuve el honor, sinceramente, un orgullo, de poder integrar desde el primer día el gobierno de Vázquez. Imagínense, militando toda la vida, un montón de compañeros que cayeron, que no pudieron ver ese momento. Seregni no nos pudo ver ganar, y bueno, el día que te toca ganar te convocan. Entonces, emocionalmente muy fuerte. Pero tuve, por suerte, el destino en la UTE, en la empresa en la que yo venía trabajando, ¿no? Y que era dirigente sindical. Entonces, poder percibir de que vos podés meter un montón de ideas de nuevos criterios de gestión, pero que la UTE no arrancó el día que llegaste vos acá, Botija, tenelo claro. Sí. Hay una construcción colectiva, y eso me parece que es una señal que vale para todos, todos nosotros los que podemos trasladar algo de experiencia a esa tentación humana que existe, ¿no? De creer de que todo cambió el día que llegaste vos acá, hay que combatir con eso. Y creo que hay una agenda de cosas, de derechos. La historia del país, a ver, para poner una cosa del Partido Colorado, yo me imagino lo que debe haber sido en la sociedad
en la época ballista, cuando se votó la ley de divorcio en Uruguay. Imaginémonos, ¿ah? Pero son leyes que un gobierno banca, dura, y después la sociedad se apropia de ellas. Yo creo que hay una agenda de derechos que se ha instalado ahora, en la que me es muy difícil imaginar cómo se va para atrás. Para poner un ejemplo, yo no veo votando atrás la ley de matrimonio igualitario. Sinceramente, fue polémica, no todos votamos, ¿no? Pero me cuesta ver al Partido Nacional o al Partido Colorado construyendo una mayoría para ir hacia atrás sobre estos derechos. Realmente, ¿está? Entonces, ¿por qué? Porque creo que las sociedades vamos avanzando. Ahora bien, cuando Max señalaba, porque no quiero robarle a Pablo en minutos, cuando Max señalaba lo del déficit, yo sé que a veces hablar en cuestiones de economía complejiza la cosa y nos pone en distancia a la gente, ¿no es cierto? Yo creo que el concepto que tenemos que plantear, y lo digo sinceramente, yo no sé si ustedes no perciben que en su discurso dan este mensaje. A ver, en los tiempos que no tenemos, porque el país está en crisis, porque hay condiciones adversas, bueno, no tenemos plata, el mensaje de ustedes es, no gasten porque no tenemos. Y cuando el país mejora, nos piden que no gasten para guardar para adelante. Entonces, la sensación que le da a la gente es que hay un concepto de que nunca es tiempo de gastar en la gente. Entonces, yo creo que si superamos eso, no, es tiempo de gastar en la gente. Y la bonanza es justamente para que la gente viva mejor. Si no, no es bonanza, si no son números fríos. La gente tiene que vivir mejor. Nosotros tenemos que esforzarnos desde nuestro ámbito para que la gente viva mejor y hacerlo con responsabilidad. Entonces, lo que sí es un guante a recoger, por cada peso que se gasta hay que tener una calidad de gasto que se corresponda. Notoriamente, ahora podemos exigir más cosas en educación, que es una sensibilidad que hay en la sociedad, que es bueno. A mí me gustan las sociedades que se preocupan por la educación, me gusta mucho. Me encanta vivir en el Uruguay por un montón de cosas, pero además me encanta que el Uruguay esté preocupado por la educación y por la educación pública de calidad. Eso es muy bueno. Ahora bien, le hemos asignado un presupuesto a la educación que es una condición, me parece, imprescindible. No es suficiente, pero es la condición necesaria. Con salarios muy bajos, con un presupuesto miserable, no se puede exigir educación de calidad. Pero ahora que hay un conjunto muy importante de dinero volcado a la educación, tenemos que ser más exigentes en los resultados, y yo creo que en eso tenemos que aplicar la gestión. Hay cuestiones que a veces las valoramos más o menos. Yo creo que hay que saber señalar todo lo que se ha avanzado, por ejemplo en términos de inclusión, la cantidad, los miles de chiquilinas y chiquilines que estaban fuera del sistema y que hoy hay por diversas formas de integrarlo. Eso es una cosa que llegó para quedarse. Las escuelas de tiempo completo llegaron para quedarse. Es el Uruguay no vuelve. Y exactamente, nosotros no dijimos, las escuelas de tiempo completo empezaron en la calle del Frente Amplio. Vamos a terminar la gestión, todo indica, con 300 escuelas de tiempo completo. Es una cosa muy importante a partir del presupuesto que se ha asignado. Pero por supuesto hay que apretar mucho en el gasto y en dos ámbitos. En el de gestión, que Cristina lo señalaba como que ha estado picando por acá, sin ninguna duda, y también en la construcción de valores. Y tiro una y no te robo un minuto, Pablo. En la construcción de valores de la sociedad, creo que la sociedad hay que hacerlo desde la gestión, pero también tiene que haber presión social en la que no está bien faltar en un mismo día, un profesor, faltar al público y ir al privado a trabajar. Y este tipo de cosas, hay que hacer mucho de la gestión, pero hay que dar una discusión de valores, porque la campaña política tiene que ver con los valores en los que la sociedad va hacia adelante. Perdona, Pablo, si te... Voy a hablar, hacemos una tanda y damos la última vuelta, si les parece. Como tú digas. Pero intervengo ahora. Claro, cierra la ronda esta. Bueno, me apoyo en los ejes que dejaba planteado Gerardo. El primer eje, que tiene que ver con la tentación refundacional, que en eso creo que todos coincidimos, y efectivamente, los partidos políticos son instrumentos, y si los partidos son instrumentos, quienes integramos los partidos somos apenas una palanca, o somos un dato que está de paso. Por lo tanto, creo que sería un exceso de soberbia pretender nosotros, en el momento en que nos toca actuar, imponerle nuestra verdad a la sociedad en temas en los cuales
el consenso de la sociedad es vital, y la agenda de derechos vinculada fundamentalmente con la organización familiar, con las instituciones familiares, con el matrimonio, con todo lo vinculado con la filiación, con todo lo vinculado a las condiciones de la interrupción del embarazo, pensando en la ley del aborto. Cuando los temas se plantean, uno debe dar su opinión y debe votar en el sentido que le dicta su conciencia, pero el tema le pertenece a la sociedad. Yo, como es notorio, estuve en contra de las dos leyes. En el caso de la ley de interrupción del embarazo, incluso promoví una instancia de consulta popular que avanzó en la primera etapa y que después la ciudadanía entendió no era conveniente someter esta ley a referéndum, y por lo tanto para mí es un tema que en principio se laudó. O sea, yo no vengo aquí en nombre de mis más hondos principios a decir esto es lo que hay que hacer, aún en contra de lo que la sociedad parece haber emitido como señal. Es la propia sociedad la que en algún momento deberá o no entender que esto tiene que replantearse. Una vez que se planteó y se consolidó, y por lo tanto la sociedad terminó por asumirlo y por incorporarlo como norma o como regla o como característica del tiempo que estamos viviendo, me parece que eso tenemos que aceptarlo pacíficamente, porque yo creo que la humildad en política es una condición absolutamente esencial. Ese es uno de los ejes que Gerardo planteaba y que me parece que va por allí. Y el correlato en los temas de administración y de gobierno es que nosotros no podemos pretender que el país empiece cuando nos toca asumir el poder. Es decir, los gobiernos asumen y tienen que hacerse cargo de la realidad que les toca administrar, y creo que lo que tienen que hacer es irla corrigiendo o conduciendo en el sentido que consideran correcto, pero tampoco en el sentido que ellos en forma autocrática determinen, porque nadie tiene la suma del poder y nadie debe tenerla. Por eso es que yo creo muy bueno que nadie tenga mayorías parlamentarias propias. En todo caso, el Poder Ejecutivo tiene determinados cometidos que debe cumplir, pero para hacer transformaciones tiene que acordar, tiene que negociar y tiene que llegar a consensos, y para eso está en el Parlamento. Es decir, yo creo que ese es el valor más rico que tiene la democracia, con todas sus imperfecciones, pero que en todo caso da esas garantías, que ningún iluminado, ningún mesiánico, que se crea mesiánico o iluminado porque ganó una elección, le pueda imponer transformaciones por su sola voluntad a la sociedad, aún en contra de la opinión de sectores u opiniones, digamos, de vasta ascendencia en la sociedad y en el sistema político. Sobre el otro tema, Gerardo planteaba temas vinculados con la gestión. Desde luego que nosotros estamos de acuerdo con dotar de recursos a la educación y con dotar de recursos al Ministerio de Desarrollo Social. La discusión no pasa por allí. Pasa por la forma en que implementamos y ejecutamos todo eso. Es decir, en Uruguay el gasto social siempre fue importante. Se incrementó con el Frente, es probable, claro, el país tuvo un crecimiento fenomenal, entonces hubo posibilidades de destinar más recursos todavía a el gasto social. Nosotros no vamos a recortar nada, lo ha dicho la nominada como ministra de Economía, si ganamos el gobierno, la economista Arbeleche, en una definición que es contundente. Entonces, o se toma como tal, o en tal caso se imputa de que estamos mintiendo cuando lo decimos. No, nosotros dijimos, el gasto no solo no se va a recortar, sino que va a seguir creciendo. Pero va a seguir creciendo en términos reales, o sea, va a seguir creciendo de acuerdo a la evolución de la inflación. Lo que vamos a tratar es de que no se vaya más allá del crecimiento del producto. Esa es nuestra diferencia con el gasto público. No es recortar, no es achicar. Creo que el tema de las políticas cíclicas o contracíclicas me parece que también es un exceso de simplificación. Nosotros vamos a acompañar, el gasto es inelástico y por lo tanto lo que hay dispuesto lo vamos a mantener y lo vamos a crecer en la medida en que el costo de vida aumente. Lo que vamos a tratar es de no ir más allá del crecimiento del producto, porque eso después genera distorsiones en la marcha de la economía y además puede tener efectos inflacionarios que terminan por afectar a los sectores de ingresos fijos. Ahora, me parece que lo que nos interpela es la circunstancia de que le destinamos 2.000 millones de dólares a la educación por año, y está bien que se los destinemos, y eso es incompatible después con el pase social, o es incompatible con los malos rendimientos, o es incompatible con los resultados de las pruebas PISA. Ahí tenemos un problema, asumámoslo, y por lo tanto, hinquémosle el diente porque evidentemente algo está mal. Está claro que no es solo asignando dinero, el dinero es fundamental, y los docentes tienen que ganar bien, y han mejorado sus salarios, y los tienen que seguir mejorando. Pero mientras asignemos un presupuesto tan elevado a la educación y después tengamos los resultados que tenemos, es porque tenemos un problema. Y con relación a las políticas sociales, otro tanto, porque la pobreza bajó porque está asociada a un ingreso monetario, a la canasta alimentaria, que son 7.000 pesos. Claro que en los hogares donde ingresan menos de 7.000 pesos son pobres, en donde ingresan más de 7.000 pesos se supone que no son pobres.
Pero la inclusión social es más que eso, es un fenómeno multidimensional que implica el complejo de las necesidades básicas y bueno, y todos sabemos, hubo un estudio en la Universidad de la República el otro día que lo demostró, que claramente si hacemos un estudio multidimensional de la pobreza salta del 13 al 35. ¿Por qué? Porque entonces ya no es cuestión simplemente de cuánto, de qué ingreso hay en ese hogar, es cuestión de que no hay condiciones mínimas de bienestar, o hay problemas de vivienda, o hay problemas de saneamiento, o de educación, o de salud, o una combinación de todo eso. Entonces digo, gastemos mucho, pero gastemos bien y que luzca. Eso es lo que nosotros entendemos que es el desafío de los gobiernos. Cuando hay bonanza, el tema no es ahorrar, es que después se vea en términos de desarrollo humano. Y el Frente dirá, mejoramos. Y yo digo, seguramente mejoramos. ¿Mejoramos lo suficiente? ¿Estamos satisfechos con lo que mejoramos de acuerdo a todo lo que crecimos y a los 10 años de bonanza ininterrumpida? Ese es el eje del debate, me parece. Bueno, un poco a modo de resumen y alguna apreciación, ¿no? En primer término... Y te mira Gerardo sonriendo, ¿no? Creo que sí tenemos cosas todos en común, ¿no? Pero algún comentario sobre la última rueda, aprovechando la oportunidad que tengo. Sí es importante el tema de la gestión, porque de alguna manera la gente vota a un candidato a presidente para que gestione la vida de los uruguayos. Y está bien todas las intenciones y demás, pero si no se gestiona adecuadamente, tenemos un problema y caemos en agujeros importantes, ¿no? Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es el tema de la educación, que nos preocupa a todos. Nunca hubo tanto caudal de dinero puesto en la educación como en este periodo, y sin embargo estamos empeorando. Ya es un proceso que debe empezar a preocuparnos. Y creo, vuelvo a insistir en este tema, creo que deberíamos ponernos de acuerdo. Hoy, por ejemplo, estamos todos de acuerdo en las escuelas de tiempo completo. Cuando Rama las planteaba en la década del 90, lo que recibía no eran precisamente saludos ni felicitaciones. Y sin embargo, hoy parecería que estamos de acuerdo. Entonces lo que tenemos que ir avanzando es en acuerdos razonables en los temas que creo que podemos llegar a estar de acuerdo, pero por encima de todo mejorar sensiblemente los aspectos de la gestión, en los temas que nos preocupan. Y por supuesto que es importante, planteaba Gerardo, cuando no tenemos no gastamos porque no tenemos, y cuando tenemos no gastamos porque tenemos que cuidarnos y no tenemos. Lo que hay que buscar es la eficiencia en el gasto. Y por allí deberemos gastar en las cosas que se necesiten. Por eso yo siempre, por ejemplo, fui contrario al porcentaje de dinero que hay que volcarle a la educación. A la educación hay que volcarle lo que la educación necesite, no el porcentaje del PBI, porque otra vez, si el PBI decrece sensiblemente, yo no sé si hay que bajarle el porcentaje de aporte a la educación. Hay que darle lo que necesite pero gestionar adecuadamente y no caer en esos problemas que siempre en el Estado, más allá de los partidos, ¿no? También hago el mea culpa, más allá de los partidos, a veces caemos en esos problemas de que no sabemos llevar adecuadamente las gestiones, llevar adelante los presupuestos, volcar realmente el dinero en las necesidades de la gente. Entonces, como corolario final, yo creo que lo que hace falta en este país son grandes acuerdos en las grandes líneas y estar dispuestos realmente a cumplirlos, en el entendido de que, como bien decía, creo que Gerardo y Pablo, hay temas que ya son hemos ido avanzando en el sentido de que hay algunos temas que ya creo que ya no hay discusión sobre aspectos económicos o sobre los objetivos de la sociedad. Por suerte, creo que en eso hemos ido avanzando bastante. Lo que tenemos que empezar es a la búsqueda de acuerdos para concretar que esos conceptos que ya están instalados en la sociedad tengan feliz término. Gerardo Rey. Sí, reitero, me parece bien dar el mensaje, aún en campaña, de que siempre hay margen para construir políticas de consenso. Eso me parece que es muy bueno, le hace bien a la democracia y creo que, sinceramente, creo que es lo que la gente quiere recibir, ¿no es cierto? Lo que no está bueno, porque no contribuye, a mi juicio, demasiado a la democracia, es decir de que más o menos todos pensamos, no, nosotros pensamos distinto, por eso cuando se ponen las leyes a votar, votamos distinto, por eso ya hablamos hoy del presupuesto, que lo vemos en forma distinta. En el gasto público ahora han aparecido ahora algunas coincidencias en mantener el criterio del gasto y la preocupación en que el gasto sea de calidad y que los
recursos tengan una mayor correspondencia con los resultados, pero han aparecido en otras áreas. En salud, por ejemplo, ustedes no votaron el FONASA, ustedes no creían en este tipo de reforma. Y sinceramente es muy difícil imaginar de que se instale un gobierno que vuelva hacia atrás, hacia el Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, creo que nosotros tenemos que, obviamente esta es nuestra carta de presentación, el FONASA no viene hacia atrás, el FONASA creo que ha sido un muy buen instrumento, una muy buena herramienta, a pesar de que ustedes votaron en contra, pero creo que nosotros también tenemos que hacernos cargo de que es un gran primer paso, pero que faltan cosas. Esto es, está muy bueno que hayamos asegurado la salud a más de 2 millones de personas. Sobre todo, yo siempre pongo el ejemplo del que a veces no tiene tanta prensa, ¿no? Es el trabajador privado, el que tenía, la vieja dice, que solamente tenía cubierta la mutualista de él y no sabía dónde iba a cubrir la mutualista de ni su cónyuge o sus hijos. Eso hoy, felizmente, luego de implementar la reforma de la salud del Frente Amplio, no creo que se pueda volver hacia atrás. Yo creo que garantizar eso está bueno. Ahora, hay que hacerse cargo de las otras cosas que faltan. Por ejemplo, con los recursos disponibles, los tiempos de demora no pueden ser los tiempos de demora en solicitud de un especialista, lo que tiene hoy el Uruguay. Y yo creo que eso no estaría bueno que el Frente Amplio de la reforma resolvió todos los temas, ¿no? Resolvió un gran problema, pero tiene que resolver esto. ¿Que han bajado los tickets? Sí, pero que los tickets y las órdenes aún deben seguir bajando más, por supuesto. Y termino, para poner ejemplos, de que también ahora, en el FONASA no es un sistema estatizado, es una combinación, es una muy buena regulación entre lo público y lo privado. Hay prestadores distintos y las personas libremente eligen entre el prestador público o en el prestador privado, pero tienen que ponerse crecientes metas de calidad. En la medicina, notoriamente, es un campo en el que, por suerte, en el mundo, hay nuevas prestaciones que le hacen mucho mejor a la calidad de vida de la gente. Bueno, incorporemos que esas prestaciones no sean solo para los que los pueden pagar, sino para el conjunto del sistema. Entonces yo creo que cuando hablamos de gestión tenemos que hablar del sistema, si se va a modificar, y si no está en cuestión el sistema, que también en términos de avance sería de que los partidos que votaron en contra de la reforma dicen, bueno, pero no la vamos a tirar para atrás, y concentrémonos en el tema de cómo obtenemos mejores resultados con transformaciones que creo que llegaron para quedarse. Sí, sí, de acuerdo. Yo, como es la última intervención, voy a dar un mensaje por la positiva, porque además integro el Partido Nacional, y el Partido Nacional está tratando de darle esa tónica a la campaña, en el entendido de que nadie tiene la verdad encerrada en un puño, y que todos hemos cometido aciertos y errores cuando nos tocó gobernar, y que no todo lo de antes era malo o bueno, y no todo lo de ahora está bien o es malo. Es decir, yo del gobierno del Frente Amplio he reconocido muchos aciertos, un tema que nos toca de cerca a Gerardo y a mí, que es la política energética. Yo reconozco que en materia de política energética se han hecho cosas muy interesantes. Tengo discrepancias con la forma en la que se administró ANCAP, como es notorio, pero eso en tal caso está encapsulado en un tema de administración de una empresa pública. Pero en la orientación general en materia energética tengo coincidencias y reconozco aciertos en determinadas políticas vinculadas con mejoras sociales, como lo hemos dicho, lo ha dicho el candidato de nuestro partido, Lacalle Pou, el plan de salud bucal, la Operación Milagro. El otro día estuvimos en un ASPU, yo lo acompañé al doctor Lacalle Pou y al doctor Larañaga, y nos comprometimos a que la Operación Milagro iba a seguir si nosotros ganamos el gobierno, por lo que decíamos antes, porque los países no empiezan de nuevo cada 5 años. Entonces creo que, como eso es así, nos ahorraríamos disgustos y creo que le haríamos un favor al país si, asumiendo que eso es así, empezamos a pensar ya en el día después, porque siempre hay un después, ¿no? En la mañana siguiente. En la mañana siguiente, cuando pase la elección y haya un gobierno electo democráticamente, y todos, por lo tanto, tengamos que apuntalar a la democracia desde el gobierno o desde la oposición, y tengamos que cumplir con nuestras responsabilidades para que el país sea gobernable y para que el país funcione. Porque además, vamos a entendernos, este es un país, digamos, que tiene enormes potencialidades, pero que tiene dificultades evidentes por nuestra propia dimensión, por nuestras propias características, por nuestra propia inserción geopolítica. Reconozcamos las cosas como son. Acá no es fácil, digamos,
generar bonanza y prosperidad y que por lo tanto eso se derrame hacia todos los rincones de la sociedad, pero tenemos el desafío de hacerlo, para eso están los gobiernos. Y nadie es lo suficientemente omnipotente ni tiene, digamos, la receta mágica como para hacerlo por sí mismo. Por lo tanto, ojalá estos 54 días, que es lo que nos va quedando de aquí a la elección del 26 de octubre y después los días que nos separen hacia el 30 de noviembre, marquemos nuestras diferencias, debatamos, hay un contradictorio interesante desde el punto de vista conceptual, pero siempre con respeto, siempre por lo alto, siempre mirando más alto, porque esa también es parte de la responsabilidad del dirigente. O sea, la gente después actúa por reflejo de lo que desde los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación los partidos políticos, los candidatos y los dirigentes políticos transmitimos. Y me parece que nosotros tenemos una enorme responsabilidad en cuanto a no hacer subir la temperatura de la sociedad artificialmente o por el solo hecho de hacerlo. Y aquí hago un paréntesis, que no es una alusión al Frente ni a ningún partido político. A mí no me gusta, por ejemplo, el rol que en los últimos días ha asumido el PIT-CNT. Lo digo con enorme respeto y sinceridad. Y entre otras cosas me considero con autoridad para hacerlo, porque yo tengo muy buena relación con el PIT-CNT. Voy a los actos del 1 de mayo, como se sabe. Soy integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo, la estoy presidiendo este año. Hay dirigentes sindicales allí de enorme jerarquía, desde todo punto de vista, humana, intelectual. Pero esto de haber irrumpido en la campaña y haber decretado un paro, que incluso ha merecido los reparos del propio candidato del Frente Amplio, me parece que no hace bien. Y ojalá revisaran esta decisión. Y ojalá vayamos pronto, nosotros que tenemos previsto ir a reunirnos con el PIT-CNT, a ver si eso ayuda también a descomprimir ese aspecto, porque obviamente nadie puede desconocer la importancia y el impacto que las decisiones o las actitudes que adopta el PIT-CNT tienen en el escenario político. Representa a 400.000 trabajadores. Ahora, como representa a 400.000 trabajadores, que no son solo del Frente Amplio, que también son del Partido Nacional y del Partido Colorado y de todos los partidos, creo que allí para los dirigentes hay una responsabilidad casi equivalente a lo que tenemos los dirigentes políticos a la hora de dirigir en nombre de nuestros partidos. Pero, dicho esto, repito, vamos a ir a una justa democrática que ojalá sea buena para el país y ayude a que, pasada la elección, tengamos más república y más democracia.